¿Sale? Entonces vamos a empezar con lo que es Illustrator. Para efectos prácticos, creo que todos traen PC. Si alguien usara Mac, pues la única diferencia es que cuando nosotros en el PC presionamos la tecla de comando, en Mac, la tecla de control, perdón, en Mac se usa la tecla de comando. ¿Okay? Algunas de las diferencias. Se recomienda trabajar en modo de aspectos esenciales clásicos. Cuando nosotros abrimos Illustrator y tenemos esta forma aquí para la vista principal, aquí va arriba a la derecha, en esta zona, aquí arriba a la derecha, aquí son las diferentes formas de que Illustrator nos presenta la interfaz, ¿ok? Por defecto viene aspectos esenciales y vean que tenemos solamente aquí una columna con las cosas, ¿ok? Podemos darle clic ahí y decirle que nos enseñe los aspectos esenciales clásicos, ¿ok? Y de esta manera, pues, tengo más herramientas de este lado y tengo más cosas del lado derecho, ¿ok? Más herramientas del lado izquierdo y más cosas del lado derecho, ¿ok? Esa es una manera de hacerlo, yo les recomiendo. Finalmente todo está disponible, nada más que está oculto, ¿ok? Si yo dejo aspectos clásicos, aspectos esenciales, no es que desaparezcan, puedo darle en los tres puntitos y tengo todas las herramientas están ahí, ¿ok? Pero están ocultas. Y tengo aquí propiedades, capas y biblioteca, pero si yo le doy en aspectos esenciales clásicos, bueno, tengo más cosas del lado izquierdo y tengo incluso ya aquí habilitadas el color, las diferentes muestras de color para hacer degradados, etcétera, etcétera, para ver las capas, que de otra manera, pues tendría que meterme aquí a capas o ver en propiedades. Entonces, yo siento que es un poquito más fácil en aspectos esenciales clásicos tener toda la información aquí, ¿no? Pero pueden usarlo como ustedes quieran, ¿ok? Muy importante, las dos comandos básicos que van a estar ocupando en Illustrator es la letra V y la letra V y la letra A, ¿ok? La letra V es la herramienta de selección, o lo que le llamamos la flecha negra, que es esta flecha negra, y la letra A es la herramienta de selección directa o la flecha blanca, ¿ok? Es esta flecha blanca. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo ahorita voy a abrir rápidamente nada más algo, o sea, voy a abrir y poner un rectángulo, ¿ok? Con la flecha o con la letra V, que es la flecha negra, selecciono el elemento completo, ¿ok? Y con la letra A o la flecha blanca, selecciono cada uno de los nodos, ¿ok? Es selección de cada uno de los nodos o de cada uno de los vértices de un objeto, ¿ok? La letra V es para seleccionar como la generalidad de las cosas y la letra A es para seleccionar partecitas específicas de un objeto, ¿ok? Si lo seleccionan un nodo, o en este caso que seleccioné el lado derecho y le di suprimir, solamente quité ese lado, ¿no? Si le doy suprimir con la flecha negra, pues borro todo, ¿ok? Entonces es como en la generalidad lo que más van a ocupar, de las cosas que más ocupan es la selección general con la letra V o la selección directa con la letra A, ¿ok? Pues para crear un rectángulo, como está aquí, es la letra M, y si tenemos el cuadro de propiedades, del lado derecho se muestran las propiedades de ese objeto, ¿ok? Con la letra M pongo ese rectángulo y aquí del lado derecho se activan en el momento que yo lo creo. Puedo dar un clic nada más y cuando yo doy un clic yo puedo decirle específicamente de qué tamaño quiero ese rectángulo. Por ejemplo, de 50 milímetros por 50 milímetros, ¿no?
y me hace exactamente el cuadro, un cuadro de ese tamaño. O yo puedo hacer un clic sostenido y del lado derecho aquí me ponen las medidas en X y Y o en ancho y largo de ese mismo rectángulo, y le puedo decir que es de 80 por 40, ¿no? Y hace lo mismo, ¿ok? Y de este lado pues tenemos el relleno. El relleno es lo de adentro y el trazo es el borde, ¿ok? Si le ponemos un relleno de otro color, bueno, pues le pondrá un relleno de otro color. Y si le cambiamos el color del trazo, pues pondrá el color del trazo de otro color, que en este caso es rojo, ¿ok? Con la letra X, como está aquí, con la letra X, vean que al momento de yo cambiar el color del relleno y color del trazo, tanto lo veo aquí en el cuadro de propiedades, como al tocar yo un objeto, lo veo aquí, ¿ok? Y al presionar X o presionar este simbolito, pueden alternar entre el color del texto, perdón, el color del relleno y el color del trazo. Lo pueden cambiar, ¿ok? Vean que si yo le pongo cualquier cosa que yo cambie, lo voy a estar haciendo, ¿ok? Ok, regreso con B a mi selección y borro todo. Estas son como las herramientas básicas, ¿ok? Como les digo, cualquier cosa que ustedes coloquen, sea un rectángulo, un círculo, una estrella, de las formas básicas que hay, pues desde el lado derecho pueden cambiar su tamaño, sus propiedades. Pueden cambiar los colores de ese objeto creado, ¿ok? Pueden seleccionar el tamaño, pueden cambiar los colores, ya sea por aquí por una selección de colores, o por RGB, o por CMYK, como ustedes lo quieran. Pueden alterarlos, ajustarlos al color que ustedes quieran. Y como lo vimos, la letra V es para seleccionar el objeto en general, y la letra A es para seleccionar partes específicas de un objeto, ¿ok? Y este comando, que es control Y, control Y o comando Y en Mac, es muy importante. Si yo pongo control Y, pareciera que todo desaparece, ¿ok? Pero no es así. Lo que estamos viendo es los vectores reales, ¿ok? ¿Por qué? Porque de repente nosotros podemos tener varios objetos, por ejemplo, varios rectángulos, ¿no? Este es de otro color, es este color, y de repente aquí hay otra cosa, y este tiene otro color, pero además este tiene un grosor del borde, tiene un grosor mucho más grueso, y este tiene un grosor pues más o menos, y este delgadito, ¿ok? Entonces, digamos que este grosor de esta línea, el grosor de este trazo, es el grosor en el que se va a imprimir, pero no es el grosor del vector, ¿ok? El vector es esa línea unida, es esa línea que conecta dos puntos, ¿ok? Salud. Entonces, si nosotros queremos ver en realidad cómo son nuestro trazo, con control Y vemos el esqueleto de los vectores, ¿ok? Ahí están los vectores puros, sin nada. ¿Okay? Entonces eso es muy útil, porque a veces nada más tenemos manchas o tenemos cosas un poco encimadas y necesitamos ver específicamente qué pasa, ¿no? Digo, esto es para digital, o sea, para dibujo digital o ilustración digital un poco más de diseño gráfico, un poco más artística, no tanto para nuestra parte de arquitectura, pero se usa, ¿ok? Es muy importante saber la herramienta que es control Y para tener los vectores reales, ¿ok? La varita mágica, a diferencia, bueno, parecido como Photoshop, lo que te permite es seleccionar objetos que tengan los mismos valores, como dice aquí, los mismos valores de color y de contorno, ¿ok? O sea, si tenemos varios objetos, como este, que lo voy a hacer más chiquito,
Y por ejemplo este otro, que lo voy a hacer un poquito más grande o más delgado, ¿ok? Si yo agarro la varita mágica y vean que toco este café, me selecciona todo lo que es parecido en color y en el trazo, ¿ok? Si selecciono el verde grande con la varita mágica, solo me selecciona ese, porque no hay otro objeto que tenga esas mismas características. Y si selecciono este, me seleccionó los dos rectángulos, ¿ok? Porque selecciona todo lo que tenga la misma característica, ¿vale? Es muy parecida a la de Photoshop, que nos selecciona el mismo valor del píxel, pero aquí nos selecciona el mismo valor del objeto en relleno y en trazo, ¿ok? El lazo, que es otra manera de seleccionar, es que seleccionamos partes específicas, así como cuando seleccionamos, por ejemplo, con la flechita o con la flecha A, solamente este nodo o solamente este nodo. Cuando agarramos el lazo, yo puedo hacer este lazo, ¿ok? Y seleccioné, como ese lazo lo hice en esa zona, me seleccionó este nodo y este nodo, ¿ok? Aunque sean objetos diferentes, me seleccionó de manera específica esos tres nodos, ¿ok? Entonces, para hacer ajustes rápidos a una zona, pues yo puedo agarrar, por ejemplo, todo esto, agarro estos y los jalo, ¿no? Entonces estoy jalando todos esos nodos, los jalo hacia arriba, porque los agarré con el lazo, ¿ok? Aunque sean objetos diferentes, ¿ok? Para eso sirve el lazo. Y la herramienta de texto, que como su nombre lo indica, tiene una flecha para... sí, herramientas como texto. Sí. Tienen, cuando nosotros metemos un texto, dependiendo el cómo tengamos nosotros, ok, puede ser que la parte de aquí arriba cambie. No sé si se han dado cuenta, pero de repente si yo agarro un rectángulo, cambian las propiedades, pero si yo toco el texto, puedo dar un clic y solamente colocar el texto, o hacer todo un rectángulo, y por defecto programas como este les van a generar lo que se conoce como un lorem ipsum, que es un texto aleatorio sin sentido, que nada más llena de letras un espacio, ¿ok? Y a veces algunos de estos comandos o de estas herramientas, por ejemplo, tienen aquí en este caso, tiene la zona donde elegimos lo que es el tipo de texto, el tamaño de letra, el tipo de letra, o dependiendo en este que es aspectos clásicos esenciales, aspectos esenciales clásicos, lo puede mostrar de una manera. Así yo tengo aspectos esenciales, a veces lo va a mostrar como un elemento que flota, o también me lo va a poner ahí, ¿ok? A veces va a salir un pequeño menú que despliega las propiedades como estos, ¿okay? A veces nos generan esas propiedades que podemos ir ajustando, o a veces en el cuadro de propiedades pues tenemos ahí en este caso las opciones, ¿ok? Depende. No todas las herramientas tienen teclas de acceso rápido, no todas, entonces pues explórenlas, realmente son bastante simples de utilizar, no tienen mayor importancia, ¿ok? Algo bien importante es que Illustrator se maneja como mesas de trabajos, ¿ok? Bueno, antes de eso, el cuentagotas, que es la letra I, ¿ok? La letra I o el cuentagotas es lo que nos va a permitir copiar las propiedades de un objeto a otro, ¿ok? Si yo agarro este objeto y le digo que le voy a aplicar con la letra, con el cuentagotas de este objeto, entonces me copia todas las características de este objeto, ¿ok? Esto es muy útil, por ejemplo, cuando estamos
ambientando nuestras plantas, porque a lo mejor tenemos varias zonas o varios muros, podemos ajustar un muro, podemos ajustarlos todos de un jalón o ajustar uno y luego con el cuentagotas ir diciéndole que queremos que copie las características de otro que ya tenemos, ¿no? O le decimos, ok, quiero que pues otra vez tenga estas características, o al revés, que tenga estas características, y así vamos cambiando, ¿no? Ese es el cuentagotas. Con la letra B me salgo y vuelvo a regresar a la selección. O sea, si están en por ejemplo, en el cuentagotas y no saben cómo salir, pues con la letra V se cambian a la selección y ya pueden salir de cualquier comando, ¿ok? La manita o la letra H sirve para panear la vista, ¿ok? O la barra espaciadora sostenida y luego hacen clic y pueden panear la vista, pueden agarrarla, o con la letra H pueden agarrar y mover su plano, ¿ok? Bueno, su hojita de trabajo. Esto es lo básico que vamos a estar ocupando, no necesitamos más. Y algo bien importante que Illustrator se maneja en mesas de trabajo, ¿ok? ¿Qué quiere decir ahorita? Ahorita abrí un archivo. Abrí un archivo y solamente pues es una hoja carta que está aquí, ¿ok? Pero no quiere decir que en un solo archivo solo puedo tener una hoja tamaño carta o doble carta o 90 por 60. Puedo tener varias mesas o varias hojas dentro de este mismo espacio. Si yo presiono la tecla Alt y el scroll del mouse, vean que me alejo. Quiere decir que yo en este espacio puedo tener más áreas de donde yo puedo poner cosas, ¿ok? No solamente esta inicial. Más adelante veremos eso, pero no se queden con la idea de que cuando abren un archivo de Illustrator y lo abren en 90 por 60 o en tamaño carta, doble carta, ya es lo único que tienen, ¿ok? No, pueden tener más cosas, pueden tener otras hojas dentro del mismo archivo, ¿ok? Obviamente se hace más pesado, pero se puede tener. Igual en la interfaz, bueno, este menú de control funciona parecido, esto que está en la parte de arriba, funciona parecido al Ribbon de AutoCAD o de otros programas. Por defecto trae algunas herramientas básicas, e igual el color de relleno, el color del borde, el grueso de la línea, el tipo de trazo que tenemos, si es línea punteada, línea continua, etcétera. El tipo del trazo, si termina redondo, etcétera. Pero a veces dependiendo del comando o de la herramienta que estemos usando, puede variar, ¿ok? A veces puede cambiar. Si ponen un degradado, vean que cambian las cositas, pone otras cosas aquí arriba. Si agarro el rectángulo, me cambia las cosas. Si yo agarro el de texto, igual veíamos que me ponía otras cositas aquí a la derecha. Puede variar dependiendo, ¿ok? Por defecto tiene las básicas, relleno, trazo, el borde, el ancho, pero esta parte de la derecha puede cambiar dependiendo de la herramienta que están ocupando, ¿ok? Si no ven ese menú de control, desde el menú de ventana, aquí lo activan o lo desactivan, ¿ok? Desde el menú de ventana está control, ¿ok? Ahí lo pueden activar o desactivar en el caso de que no lo vean. Ahí está. ¿Ok? Y las preferencias en PC se acceden desde el menú edición y en preferencias. Y las preferencias generales, ahí tendremos nuestras preferencias, ¿ok? Aquí se puede cambiar la manera en la que se comporta el programa, desde las unidades que estamos trabajando, hasta cómo se ve la interfaz del usuario,
etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos las generales, tenemos el texto, que es el tamaño predeterminado, las unidades, en este caso está en milímetros, podemos decirle que sea en puntos, en picas, en pulgadas, en píxeles, en centímetros, depende de lo que nosotros hacemos. Las guías o las retículas, de qué color van a ser. Las guías inteligentes, que son cuando nosotros movemos, esas guías inteligentes son las que detectan el movimiento. ¿Okay? Esa línea que aparece que se está alineando son las guías inteligentes. ¿Okay? Y las líneas guías que no estamos viendo, aquí veo las reglas, ¿ok? Que sirven para sacar las líneas guías. Yo quiero poner una línea guía para poder alinear objetos a las líneas guías. ¿Okay? Tengo primero que poder ver las reglas. ¿Okay? Finalmente, ahí en ese menú, en las preferencias, pueden cambiar varias cosas de Illustrator. Digo, por defecto está bien. Los plugins que tuvieran instalados, cómo es la interfaz de usuario, en qué color lo quieren. Pero bueno, no le vamos a mover nada ahorita, no es necesario. Pero ahí está, ¿ok? Ahora, del lado derecho, cuando tenemos activada el aspectos esenciales clásicos, aparecen diferentes paletas, ¿ok? Aparecen paletas de colores, combos de colores, de pinceles, de gradados, las capas, etcétera, etcétera, ¿ok? Por eso me gustan los aspectos esenciales clásicos, porque en los aspectos esenciales no están, ¿ok? Y cuando tenemos aspectos esenciales clásicos, me aparece aquí para seleccionar el color. O si le doy aquí en guía de color, vean que Illustrator ya incluso trae combos de colores. ¿Ok? Aquí tiene combos de colores de triadas, de tetradas. En la guía de color tiene pentagramas, tiene armonías, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, igual pueden decirle que quieren algo que tenga que ver con cosas para niños y les va a poner esos colores como de cosas para niños. O aquí, por ejemplo, de naturaleza, de flores, y les da una paleta de colores relacionada a las flores. O aquí les muestra el color, ¿no? Las muestras de color, los tipos de pinceles que tienen, algunas simbologías que tuvieran, el trazo, que son los tipos de línea que vamos a tener, las transparencias, las guías de colores que tenemos en RGB, en CMYK, de un objeto, en escalas de grises, etcétera. Las capas, que por defecto pues solo tenemos una capa, etcétera, etcétera, ¿ok? Si queremos las mesas de trabajo que vamos a tener, aquí solamente tenemos una mesa de trabajo, pero podemos tener más, como les había dicho, ya lo veremos más adelante. Es la interfaz básica, ¿no? Ahora, como les decía, la herramienta de mesas de trabajo es muy importante porque podemos tener más de una mesa de trabajo. Podemos ajustar la mesa de trabajo que tenemos o podemos copiarla, ¿no? La herramienta de mesas de trabajo, que es la mayúscula O es esta de aquí que dice herramienta de mesas de trabajo. Vean que como que cambia de color, le doy Escape. Cuando activo la mesa de trabajo y con Alt sostenido me alejo un poquito, ¿ok? Digamos que ahorita puedo mover la mesa de trabajo y la muevo para otro lado, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque yo puedo agarrar la mesa de trabajo y, como dice aquí, con Alt sostenido hago una copia, ¿ok? Con Alt sostenido hago una copia de esa mesa de trabajo. Entonces ya tengo otra mesa de trabajo exactamente igual. O puedo ajustar el tamaño de esa mesa de trabajo si así lo quisiera. Ya no es una hoja carta, ya es otra cosa. O la puedo hacer más grande, o la puedo hacer más chica, o incluso, bueno, yo podría hacer un rectángulo y puedo crear una mesa de trabajo totalmente nueva.
¿no? Aquí y decirle que esta va a ser en horizontal y que es tamaño tabloide, y me la pone en tamaño tabloide, aquí del lado derecho en propiedades. Entonces aquí en este archivo ya tengo 2 hojas carta y una hoja doble carta en horizontal, ¿ok? Y ahí puedo ir haciendo varias cosas, ¿ok? Aunque yo haya abierto el archivo de una manera, no necesariamente es lo único que tengo, ¿ok? Puedo tener más opciones dentro de mi mismo archivo. Puedo tener varias mesas de trabajo. Con Escape me salgo y bueno, pues ya me puedo ir trabajando en las diferentes mesas de trabajo. Y pues alteran, o sea, las capas alteran a todo el archivo, pero las mesas de trabajo pues tenemos varias en el mismo archivo, ¿ok? Igual las podemos separar más si no las queremos tener tan cerca, ¿ok? Para no hacernos bola. Las tenemos más o menos separadas. Con Alt sostenido, ya saben, se alejan o se acercan con el scroll. Y con la letra H o la barra espaciadora podemos movernos en todo nuestro archivo, ¿ok? Ok, entonces, finalmente, los modos de color que usamos es básicamente RGB o CMYK, ¿ok? RGB de preferencia lo vamos a ocupar cuando hagamos cosas que se van a ver en una pantalla, ¿ok? Todo lo que se vaya a ver en una pantalla se debe trabajar en RGB. En el momento en que nosotros queramos imprimirlo, tenemos que trabajarlo en CMYK, ¿ok? Que como su nombre lo indica es cian, magenta, amarillo y negro, ¿ok? La K es negro, o sea, son las tintas que tiene una impresora. Entonces, siempre que queremos imprimir algo, tenemos que usar el modo de color CMYK, y si vamos a hacer algo que va a ser visto en una pantalla, tenemos que usar RGB. Vean que la diferencia es que RGB, como son colores luz, por alguna de como se llaman, pues siempre van a ser más vibrantes, mucho más saturados, ¿ok? Los los CMYK tienden a verse un poquito más opacos, ¿ok? Y eso es porque pues, es la realidad, así es como funciona. Las impresoras nunca van a lograr todavía hacer estos colores tan vibrantes, ¿ok? Tan coloridos o tan luminosos. Pero bueno, entonces dependiendo de qué queramos nosotros, tenemos que trabajar en RGB o en CMYK. Muchas veces pasa, por ejemplo, que hacen su render, lo meten a su lámina y cuando lo imprimen se ve oscuro. ¿Por qué? Porque el render se trabajó en RGB, en un espacio RGB. Entonces, al momento de pasarse a una impresora, pues la impresora no sabe cómo manejar esos colores RGB y tiende a hacerlos más oscuros. Entonces, tenemos que meter nuestro render y cambiar, y si lo vamos a imprimir, cambiarlo a un espacio de trabajo, espacio de color CMYK, para que pueda ser impreso y que la impresora sepa qué hacer con esos colores. Va a ser un poquito más oscuro, sí, pero de todas maneras va a saber qué pasa, ¿no? Desde el archivo, desde el menú de archivo, en modos de color del documento, ahí está. Por defecto está en CMYK porque Illustrator está pensado para hacer ilustraciones que se impriman, pero en cualquier momento pues lo van a poder cambiar a RGB, ¿ok? Yo generalmente lo dejo en CMYK porque es más fácil transportar colores de CMYK a RGB que a la inversa, ¿ok? Ok, ahorita ya no voy a ver formas básicas, lo vamos a ver la siguiente clase. Lo que voy a hacer ahorita es crear mi archivo. Esto lo vamos a ver después. ¿Qué es aquí? Cuando creo un nuevo archivo, ¿ok? Desde la pantalla inicial voy a cerrar este. De aquí me dice que puedo crear uno nuevo.
como lo puedo ver aquí en la presentación. Creo uno nuevo. Por defecto tiene, si le digo aquí que voy a crear un archivo nuevo, me dice por defecto que tiene pues lo más común, ¿no? Ahí dice creado recientemente o algo que ya tenga guardado, o para versiones móviles ahí me dice que puedo tener exactamente el tamaño de una pantalla de un iPhone X o de un iPad o de una Surface Pro, o si va a ser para algo web, pues algo común, una resolución común, o si quiero algo para impresión, que es lo que quiero, algo en tamaño carta, A4, legal, tabloide, etcétera, etcétera. O puede ser algo para una película, o sea, 1280 por 720, que es HD, o Full HD, 1920 por 1080 píxeles, o etcétera, ¿ok? Ahorita lo voy a hacer de manera, específica. En este caso del ejemplo es un tabloide, pero yo la voy a hacer a 90 por 60. Que son 900 por 600 milímetros, ¿ok? Para que sea 90 por 60. Yo la quiero vertical, pero como les digo, depende de su diseño, de su lámina. Yo la voy a hacer vertical. Y aquí en más ajustes, aquí dice opciones avanzadas, si es CMYK o RGB. Por defecto está CMYK, la voy a dejar así. La resolución alta, media o de pantalla es la resolución de los objetos que van a estar ahí. Por defecto está en 300 puntos por pulgada, que es una resolución alta. No le voy a mover. Ahí no le voy a mover y le voy a dar en más ajustes. No tengo nada más. Le voy a decir crear, ¿ok? Y ya tengo ahí mi hoja 90 por 60 milímetros. Ojo, ya sé que si yo quisiera puedo crear otra mesa de trabajo aquí a un lado que sea de otro tamaño carta, por ejemplo, y no pasa nada, ¿ok? Pero pues ahorita solamente con mi hoja 90 por 60 es más que suficiente, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer ya para cerrar? Voy a hacer, podría hacerla aquí en Illustrator, pero a mí se me hace más rápido hacerla en AutoCAD y traerla, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer mi retícula. Como les dije, pueden usar su retícula, formas geométricas, o red áurea, o con algún canon, como ustedes quieran. Si recuerdan, en los cánones, ¿en cuántas partes dividía la hoja los cánones? ¿Cuántas? En 9. Realmente era 9 en un sentido y 9 en otro sentido. O sea, los diferentes trazos que veíamos cuando vimos aquí los cánones. Veíamos que las páginas las dividía en 9 en un sentido y en 9 en el otro. Ya sea que fuera una o fueran dos, cualquiera de estos siempre dividía todo esto en 9, ¿ok? Esto igual dividía en 9, las diferentes eran pan con lo mismo, pero siempre era dividir la hoja en 9 por 9, ¿no? Para que fuera una proporción áurea, igual los tercios se subdividen y se hacen 9 por 9. Todo eso. Entonces lo que voy a hacer yo, voy a hacer un rectángulo desde AutoCAD, un rectángulo de 90 por 60, un rectángulo de 90 por 60, o perdón, de 60 por 90, para que primero sea 60 en X y luego 90 en Y, y después de ahí le voy a dar un margen, un offset de un margen de 1,5 centímetros, de 1.5, para dejarle un margen. No la voy a imprimir, pero siempre es importante, si piensan en una lámina de presentación que se va a imprimir, considérenle un margen, porque no todas las impresoras imprimen al borde. Las impresoras láser sí tienden a imprimir casi en el borde, pero aún así siempre hay un pequeño pedacito de papel que no se alcanza a imprimir. Entonces, bueno,
Por si no lo saben, hay un comando que se llama dividir. Dividir. Pues divido este espacio. Voy a dividir este espacio entre 9 pedazos. Y ahí ya tengo unos nodos que me lo dividen. Y en el otro sentido igual voy a dividir este espacio o esta línea entre 9. ¿Ok? Y voy a copiar. Voy a copiar estas líneas a cada uno de esos nodos que tenemos ahí creados. ¿Ok? En un sentido y en el otro. ¿Ok? Y luego puedo borrar todos esos nodos. Los borro todos esos nodos, ya no los tengo. ¿Ok? Sale, es un básica de 9 por 9. Podría haber realizado un canon, lo mismo, y hubiera llegado aquí a lo mismo. O sea, estos trazos de los cánones se hacían pues porque no tenían herramientas digitales. Entonces la única manera de trazar espacios bien definidos en 9 partes era siguiendo un trazo, ¿no? Pero ahorita yo ya sé que quiero mi hoja de 9 por 9 y lo puedo hacer directo en AutoCAD, ¿no? Lo voy a salvar. Lo voy a salvar en versión, muy importante, salvar en versión 2010. Lo voy a salvar en el escritorio. O bueno, en documentos, donde estoy guardando todo. Documentos, UNAM, presión arquitectónica. Y aquí va a ser la construcción o retícula, lo voy a poner. Retícula. Y bien importante, aquí abajito en AutoCAD 2010 o 2000. ¿Por qué? La voy a salvar como 2010, ¿ok? Y luego la voy a volver a salvar como 2018, que es lo que me deja, y lo voy a poner aquí 2018. ¿Ok? Y lo voy a cerrar. ¿Ok? Entonces, yo agarro y busco en mis documentos ese archivo que acabo de crear de AutoCAD. Y si yo jalo el que salvé en 2018, si su AutoCAD por defecto salva en 2018 y quieren jalar esto, les va a decir que no reconoce ese archivo, ¿ok? Que es un archivo que no entiende de qué se trata. Pero si salvamos en AutoCAD 2010 o anteriores, ahora sí, me dice que es un archivo DXF o DWG. Y le voy a decir que cambiar la escala para ajustar al tamaño de la mesa de trabajo. O sea, para que lo encaje exactamente en ese espacio. Digo que sí. Dejarlo como está, no gestionar color. ¿Ok? Y ahí está mi retícula que hice en AutoCAD, aquí en Illustrator, exactita. ¿Ok? No le sobra ni le falta nada. ¿Ok? Y entonces ahora lo que voy a hacer es desde aquí es seleccionar todo. Esto ahorita son líneas, ¿ok? Pero yo no quiero que sean líneas. ¿Por qué? Porque si yo imprimo esto, o sea, esto si le pongo control Y, pues ven y son vectores. Son vectores, son líneas. Si yo lo imprimiera o lo guardara, si le dijera aquí, lo voy a guardar primero. Y esta va a ser la lámina. Presión arquitectónica 3, guardada en Adobe Illustrator. ¿Ok? Y si yo guardo esto como PDF, no como una lámina, digo, no como un archivo PDF. Ahí está mi PDF. Esas líneas pues se ven ahí totalmente en el modelo, ¿ok? Abro nuevamente mi archivo de Illustrator.
y le voy a decir que todas esas líneas se van a convertir en era ahí. Control Z. Selecciono todo, que son trazos. Le digo en ver, guías, crear guías. O control 5. Bueno, crear guías. ¿Qué es lo que pasa? Que todo esto me lo convirtió en guías inteligentes. Si yo le pongo, si yo ahora lo guardara otra vez. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora ya puedo yo usar las guías para acomodar objetos, ¿ok? Y bueno, las voy a bloquear también, guías, las voy a bloquear para que yo no pueda tocarlas, ¿ok? No puedo tocar esas guías, que ya estén ahí inmóviles. Y voy a guardar. Y si yo ahora guardara otra vez esto como un PDF, esas líneas guías ya no existen, ¿ok? Porque esas líneas guías lo que me van a servir es para acomodar mis objetos, ¿ok? Entonces, bueno, ustedes van a tener que hacer sus líneas guías, su trazo, y de una vez aquí van a meter su combo de colores, ¿ok? Por aquí yo tenía el mío. Ya no sé ni en dónde estaba mi combo de colores. Aquí está. Mi combo de colores, aquí está. ¿Ok? Entonces yo voy a crear unos rectangulitos. Con la tecla Alt sostenida. Con la tecla Alt sostenida. Creo copias. Y Alt Shift creo copias alineadas. ¿Ok? Voy a crear unos cuadraditos. ¿Ok? Porque ahora quiero ponerle su colorcito de relleno. Que con la letra I puedo copiar ese colorcito. Con la, ya saben, con la letra I, que es el cuentagotas. Letra V, selecciono. Letra I, copio el color. Letra V. Y letra I. Letra V. Y letra I. Ojo, también algo curioso. No curioso, más bien algo importante, es que cuando hicimos este combo, esta es una imagen, ¿no? Pero ahí en la página les arroja este código, ¿ok? Ese es el código de ese color. Entonces, si yo me voy a Illustrator y en las propiedades del color, aquí en el color del relleno, le digo que va a ser por RGB. Aquí abajito aparece un código y es ese mismo código que yo le podría poner, que es el 5A5148. En este caso es un poco diferente, entonces es el 5A5048. ¿Ok? Entonces ya me puso ahora sí 5148, perdón, 5A 5148. ¿Ok? Y ya tengo ahora sí el color exacto que yo había elegido. Ligeramente diferente. Este es el A9C3B8. Entonces es el A9C3B8. ¿Ok? Y ahora sí ya tengo ese color. ¿Vale?
Este ahorita dice que es el C67071, pero no es ese, es B16F70. Entonces, B16F70. Ok. Este igual, vamos a ponerle su color, CBBEAC. CBBEAC. Ok. Tengo el color. Y este último es BAE2F9. BAE2F9. ¿Ok? Y ya me puso los colores correctos. Ok. Otra vez. ¿Por qué cambió los colores? ¿Se acuerdan por qué cambió los colores? Y fue una captura de pantalla. La metí a Illustrator y le di la pipeta. En teoría me debería arrojar el mismo color que marcaba el código. ¿Por qué no? ¿Por qué? No, por la gama. Acuérdense, cuando se guardó esa captura de pantalla, se guardó en un JPG. ¿Y qué hacen los JPGs y los PNGs? Cambian la gama de las imágenes. Le imprimen una curva de color. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El color es un tema bien complejo. Y el manejo del color aún más. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta. Si ustedes, por ejemplo, como lo hice, toman una captura de pantalla en vez de guardar el código del color que querían y piensan que es el color correcto, no necesariamente va a ser así.